Buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi canal para trabajar herramientas. ¿Qué opinaríais o qué pensaríais si os dijera que la primera multiherramienta, las multiherramientas que tanto utilizamos hoy en día, la inventó un español? Pues así es. Si al menos no fue la primera, que parece ser que sí, fue una de las primeras. ¿Qué nombre tenía aquella multiherramienta? Pues aquella multiherramienta se llamaba el explorador español. Podemos pensar, bueno, pues no era una multiherramienta, pero ¿dedicada a qué? Al mundo laboral. ¿Para qué era esa multiherramienta? Pues esa multiherramienta era para el hogar, pero sobre todo para los exploradores, para la gente que salía al monte y al campo. Y así lo describió su inventor. Corría el año 1906, cuando en Gijón se patenta y se empieza a comercializar el abridor llamado el explorador español. Era un abridor multiusos y por primera vez, lejos de los armatostes que había habido hasta entonces para abrir las latas, por primera vez se inventa un artefacto, una multiherramienta con varios usos, pequeña, para portar en el bolsillo, que resulta ser un hito y que revoluciona totalmente el mundo de la apertura de las latas de conservas. El lucense José Valle Armesto ya llevaba un tiempo viviendo en Gijón, era de la población de Negueira de Muñiz, de Lugo, pero ya se había desplazado a Gijón porque Gijón era una población en que su industria iba y era boyante. La industria iba cada vez más adelante y tenía mucha industrialización esa ciudad. Este hombre, que parece ser que es un visionario de la época, tenía ya en la cabeza su patente y se desplaza a Gijón. Y como ya hemos dicho, es en 1906, ojo, en 1906, cuando la patenta, os enseñaré luego el documento, cuando patenta la herramienta, cuando da de alta su patente y empieza a comercializar el abrelatas multiusos, el explorador español. Cuando esta noticia me llega a mí, ya hace bastantes años, me quedé totalmente perplejo, porque dije, ¿cómo? Yo, tal y como lo veo, esto significa que de manera humilde, muy diferente a las de hoy, pero con el concepto que tenía que haber por aquella época, es un gallego, un español, el que inventa la primera multiherramienta para el desarrollo de nuestras actividades. Veamos, muchos sabréis que la lata de conserva es un invento militar. Fue invento de un inglés llamado Peter Durand en 1810. Y era un invento para llevar suministros de comida y de alimentación y que se mantuvieran sin estropearse a los frentes. Los principios de las latas de conservas fueron un poco duros, porque al principio, hasta que dieron con el proceso adecuado de realizarlas, se estropeaba el interior de la comida que había dentro y hasta se dieron muchos casos de botulismo, ¿de acuerdo? Por culpa de no llegar las conservas en condiciones, hasta que acertaron en la tecla, en el punto, y se inventaron las latas de conserva más o menos con el proceso o con las características que llegan hasta nuestros días. Y es muy sorprendente porque fue el invento, ya lo he comentado, fue para poder llevar habituallamiento, para poder llevar comida al frente, a los soldados. Desde 1810, que se empieza a comercializar la lata de conserva para llevarla a las tropas, como acabo de decir, se empieza a fabricar. Pasamos a 1840, que ya en Gijón, Mateo Álvaro González, otro adelantado de su época, de la ciudad de Gijón,
vuelvo a repetir el nombre, porque es que creo que es gente a la que tenemos que recordar y que tenemos que tener muy en la mente. Mateo Álvaro González, en 1840, en la ciudad de Gijón, ya fabrica las primeras latas de conserva en España, menos de 30 años después de que se inventara. Y es muy posible que José Valle, al rebufo de este empresario conservero, se desplazara a Gijón con su invento para, en la misma zona mercantil, para la misma zona industrial, abrir su taller y empezar a fabricar las multiherramientas. Tanto éxito tuvieron que todo el mundo quería adquirir la patente de José Valle. No, sus talleres no daban abasto para fabricar abrelatas multiusos. Entre otras funciones, aparte de abrir las latas, tenía otra muy importante para la época, que era la de quitar lo que hoy vulgarmente llamamos chapas, las chapas de los botellines, que siempre fue tapón corona. El nombre técnico de las chapas de los botellines es tapón corona. Y en la misma herramienta se unía el abrelatas y el abrebotellas y otros elementos que posteriormente veremos. Es una historia apasionante de cómo se puede generar un producto y todo su merchandise, porque este hombre, que es, repito, un auténtico visionario de su época, José Valle Armesto, apuesta totalmente por otra historia, que es la publicidad, la propaganda. Y raro era el día que en la prensa de la época, en los periódicos de la época, no aparecían sus abrelatas. Y no los promocionaba diciendo que eran pequeños, que eran muy portátiles, que se podían llevar en cualquier sitio, que los exploradores los necesitaban, que también para las cocinas de las casas eran muy necesarios. ¿Y por qué viene este éxito tan rotundo? Porque hasta entonces los abrelatas que se habían inventado eran unos armatostes importantes. Luego os pondré por aquí donde pueda, os pondré unas fotografías de los mismos, de algunos de los mismos. Eran unos armatostes importantes. Y de repente aparece una multiherramienta que abre latas, que perfora latas de conserva sin llegarlas a romper para consumir la tan importante por aquella época leche condensada, que aparte quita las chapas de los botellines, los tapones de corona, que aparte tiene un pelacables y que aparte sirve de destornillador. O sea, es una revolución total dentro del ámbito industrial de Gijón. Repetimos, muy probablemente porque ya en 1840 Mateo Álvaro González había empezado a fabricar las primeras conservas españolas también en la ciudad de Gijón. Puede ser que este sea el motivo por el que José Valle Armesto se traslade desde su población de Lugo, de Negueira de Muñiz, se traslade a Gijón, porque ve la oportunidad del mercado y, como ya hemos dicho, de estar en el mismo ámbito industrial. Tanto es el éxito que, pese a que hoy en día en nuestras multiherramientas y en nuestras navajas multiusos tenemos abrelatas, este abridor ha llegado hasta nuestros días. O sea, es un producto que se ha imitado, se ha copiado, luego os enseñaré también unas malas imitaciones que hay, se ha imitado, se ha copiado, se ha fusilado, pero más simple cuando se estudia y se ve, más simple, como solemos decir, que el mecanismo de un botijo, pero tenía que llegar a la cabeza de alguien y patentarlo y ponerlo en marcha. Así pues, esta es la increíble, la apasionante historia de la que probablemente, si no es la primera, será una de las primeras herramientas multiusos portables
tan portables como el tamaño que os voy a enseñar. ¿De acuerdo? Una de las primeras herramientas multiusos portables. Ni que decir tiene que en este país somos como somos, y al igual que, por ejemplo, de la Cierva inventó el sumergible y inventó el autogiro, que luego posteriormente se convertirían en el helicóptero y en el submarino, y en su época pasó desapercibido, pues hoy tampoco nadie se acuerda de José Valle Armesto. Y fue el tipo, el señor, el caballero que inventó la primera herramienta multiusos portable. Yo creo que en el ámbito de nuestras actividades deberíamos de recordar este nombre, como deberíamos de recordar otros muchos que en otros vídeos ya estamos recordando. Porque al César lo que es del César. A continuación, en unos pequeños vídeos, como suelo hacer, os enseñaré con más detalles diferentes modelos que yo tengo, hasta un modelo moderno de nuestros días, ¿vale? Porque aún, si os interesa, si lo queréis añadir a vuestra colección de filos, porque un abrelatas no deja de ser un filo pequeño, en las pequeñas ferreterías antiguas, ferreterías que tengan una cierta solera, que no sean unas ferreterías abiertas la última década, aún se encuentran los abrelatas El Explorador Español. Y yo creo que es una pieza muy interesante para tener y para conservar. Sin más, os paso a los vídeos y al final de todo os mostraré otra de las facetas que os he hablado de él, para que os quedéis sorprendidos de cómo manejaba la publicidad de su producto y de cómo casi todos los días aparecía su producto en los periódicos. Así, en esta caja, durante muchos años, se vendió el producto del que estamos hablando. Este quizás sea el ejemplar más antiguo, perdón que lo tenía fuera de cámara, el ejemplar más antiguo que conservo. Hemos estado explicando las utilidades que tenía para abrir, sin hacer mucha fuerza, los que no estuvieran muy apretados, por supuesto, un destornillador plano, un destornillador en punta para los que fueran más pequeños, los tornillos de cabeza más pequeños, que pudiera entrar también el destornillador. Tenía su abrechapas, tenía su abrelatas y tenía su perforador de latas. En estos momentos tengo la duda razonable de cuál era en concreto el perforador de lata y cuál era el abrebotellas. Yo creo que por el tamaño este era el abrebotellas de chapas, de Corona, como se llamaban, y este el perforalatas. ¿Por qué he hecho antes el comentario de que era muy importante el tema de perforar las latas de la leche condensada? Pues tenéis que saber que durante mucho tiempo, si les preguntáramos a nuestros abuelos nos lo dirían, y en periodos de carencia y periodos difíciles, para hacer llegar la leche a los sitios, porque no en todas partes, como es lógico, habían vaquerías y era un problema conservar la leche en condiciones, si no era leche fresca, se realizaba el enlatado de leche condensada. Y todos los que somos de determinada generación, y yo creo que de las generaciones actuales también, sabemos
que la leche condensada, para que no se nos estropeara, hoy en día venden unas tapas de plástico que ajustan en la lata con un taponcito, pero en su día lo que se hacía era perforar por un lado, perforar por otro, para que entrara el aire en la lata y permitiera salir la leche condensada. Y se hacía el agujero de la misma, de la lata, tan grande como el caudal que queríamos que sacara la lata. Y también se utilizaba este mismo abrelatas para cualquier otro tipo de conservas en el que se quisiera sacar el líquido, pero momentáneamente no se quisiera sacar la conserva del interior. Observamos también el orificio pelacables que tenía, que a la vez servía para colgarlo o ponerle una cuerda de fijación. Me vais a disculpar, me he valido de este pequeño trozo de papel que todo el mundo conocéis perfectamente para enseñaros cómo es el modelo más antiguo que conservo. Como veis, en la parte de arriba está el logotipo donde figuraba las iniciales del inventor, JVA, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo se ve claramente la leyenda, el explorador español. Y en medio se ve el dibujo de un explorador con su bordón, con su palo, con su gorro, con su mochila y unas montañas a lo lejos. Esto me lleva a decir claramente que nadie puede decir que fuera un invento el que esto fuera una multiherramienta fundamentalmente destinada a las cocinas y al mundo de nuestras actividades en el campo, porque ya el propio inventor y comercializador y propietario de la patente ya lo dejaba muy taxativamente claro en su propia multiherramienta, el explorador español, y tenía en ella el dibujo de un explorador. Insisto todo lo que el macro de la cámara me permite para que veáis claramente cómo parece totalmente un Boy Scout el dibujo que hay en el abrelatas, y mirar de qué fecha estamos hablando y cómo claramente va estampillado el nombre de el explorador español. En el dibujo se ve perfectamente un gorro tipo scout, un montañero con sus botas y sus pantalones cortos o pantalones bávaros, su bordón o palo, una mochila, y detrás lleva un banderín. A lo lejos se ven unas montañas. ¿A alguien le podría quedar más dudas al respecto? En esta caja tan sorprendentemente bien conservada, tanto que me hace llegar a pensar que es una reproducción posterior, que no es una caja de la época, se veía claramente también la vocación del abrelatas del que estamos hablando. Desde luego, si es algo posterior y más moderno, es una réplica exacta de las que se vinieron haciendo desde un principio. Espero que sepáis disculpar el cartón que se ve debajo de la imagen, pero me he tenido que valer de él para que vierais bien el tallado del dibujo. Nuestro inventor no se conforma solo con sacar el modelo Scout, porque es que luego con el tiempo me entero de que el modelo anterior, el más famoso, recibió el nombre de Scout o de explorador, sino que hace también uno mucho más pequeño que solo tiene la función de abrelatas, más portable y mucho más pequeño. ¿Cómo podríamos hacernos a la idea de lo pequeño que es? Porque me podéis decir, bueno, escucha, José Luis, pues es igual que el otro. Pues no, os voy a demostrar inmediatamente que no es ni muchísimo menos igual que el otro. Os dais cuenta, ¿verdad? La comparación es buena. Se puede ver rápidamente, luego veréis una comparativa general, el tamaño
de este, que es mucho más pequeño. Este hombre era un auténtico lince avanzado, o como lo queramos decir en la época, porque yo, y muchos de vosotros lo recordaréis, es exactamente el tamaño que hoy en día va de abridor, el tamaño de abrelatas que hoy en día va en las raciones militares del ejército. O sea que esta patente también, este modelo en concreto, perdura hasta nuestros días. También lleva arriba el logo con las iniciales de sus apellidos y abajo sigue la leyenda de el explorador español. Con el tiempo, para sorpresas de propios y extraños, aparece un modelo en acero inoxidable, bastante más ancho que el original, pero con un tamaño muy parecido. Respeta las mismas multiherramientas, sigue poniendo el explorador español, sigue llevando las iniciales del fabricante, sigue llevando su dibujo del explorador, pero ya aparece en acero inoxidable y, si os dais cuenta, susceptiblemente más ancho que el de toda la vida. Nuestro inventor, a la edad de 90 años, fallece en 1960. Este puede ser un motivo, el cual yo desconozco si realmente es, para que se ve que esta marca, este abre latas multiusos, pasa a tener otro marcaje de fabricación. Y ya vemos claramente, ahora os lo voy a enseñar mejor, cómo ya no es un troquelado tan potente, no es un troquelado de prensa, sino que parece que tanto el dibujo como las letras, como la marca de fabricación, es más sutil y más leve, como si de alguna manera estuviera grabado, pero no de una manera tan rústica como tenían los modelos originales. Si os dais cuenta, es ya una especie, el dibujo y la marca del explorador español ya es bastante más leve, no es un troquelado, no es un marcaje tan marcado, tan vasto como los originales. Es más sutil, tanto que podría parecer que fuera un grabado. Lo que pasa es que a mí me induce a decir que no, y que sigue estando hecho de una manera industrial, porque si os dais cuenta, en el explorador español la E apenas no se ve, se ha comido, ¿vale? Y debe de ser de el cortado de la plancha, que no era muy milimétrico, que digamos. Y lejos de aparecer ya las iniciales del antiguo inventor y propietario, aparecen las iniciales de una nueva empresa de Gijón. Yo he llegado a ver otra marca más. Lo que pasa es que os sorprendería saber lo codiciados que son en el mundo del coleccionismo estos abridores, ¿de acuerdo? Y no me he podido todavía, con el tiempo espero poderme hacer con él, pero todavía no me he podido hacer con el abridor que tiene la otra marca, que es totalmente diferente a esta y a la de las iniciales que iba grabado en un principio. Como podéis observar, ya la marca que aparece es QLX Gijón. Y ya por los últimos modelos que yo he podido conseguir, pues lo que se denota es que el troquelado es mucho, el troquelado de la marca, tanto como del explorador como de la fabricación, es mucho más sutil, y el grosor del chapado, el grosor de plancha del metal, es más delgado que los originales.
Y ya por último os muestro los que yo tengo y los que yo he conseguido y que os los he ido enseñando poco a poco. Os los muestro juntos para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? El original con todavía el troquel de las iniciales, el original pequeño también con el troquel de las iniciales, aparece con el troquel de las iniciales del inventor, el de acero inoxidable, y luego los modelos últimos que salieron ya con la otra marca. En fin, yo quiero volver a insistir en que muchas veces no somos capaces de defender lo que realmente es nuestro, y que para mí queda patente y claro que, si no la primera, una de las primeras herramientas multiusos para nuestras actividades las inventó un español. ¿Qué no importante sería el invento? Aquel invento de aquel gallego emigrado a Asturias, al Gijón de principios de siglo, que hoy en día en cualquier tienda de importación o en cualquier ferretería encontramos pues lo que ya nos podemos figurar, que hay copias de todo tipo de una calidad bastante pésima pues de este producto. ¿Y cuándo se copia un producto? Pues un producto se copia cuando es un producto exitoso. Y con esto termino ya este vídeo. A continuación os voy a poner, como os he anunciado que voy a hacer, las fotos de la propaganda de la época, de cómo anunciaba su producto. Y aquí termina un poco la historia, el homenaje que he querido hacer a un gallego. Siempre digo, mi madre es gallega, siempre digo la frase gallegos por el mundo. Me figuro que conocéis el chiste cariñoso, porque además es cariñoso, de que cuando los americanos llegaron por primera vez a la luna, ya había allí un gallego vendiendo castañas. ¿De acuerdo? O sea, emprendedores y trabajadores. Aquel gallego, esta es la historia de aquel gallego que inventó la primera herramienta multiusos. Aquel gallego que un día salió de su pueblo, de Lugo, se fue a Gijón y generó un imperio.